activo, que cuál es el sensor, el cual es un sensor que llega a aportar energía para hacer una teledetección de lo que es la superficie. Un ejemplo de esto puede ser sensores LiDAR, que se llaman Light Detection and Ranging, que es manda un pulso de luz, que es rebota de la superficie y es capturada luego, o puede ser un radar. Y muchos de estos sensores que ustedes ven aquí son aplicaciones de la tecnología, pero ustedes pueden ver que mucho de esto ya actualmente existe en organismos biológicos. Por ejemplo, nuestros ojos pueden ser considerados un sensor pasivo, en donde llega a recibir la cantidad de energía que viene de la superficie o la cantidad de luz que es reflejada de una superficie. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver también lo que son algunas ballenas o algunos murciélagos que prácticamente tienen un radar, mandan una onda y esa onda viene a rebotar de una superficie para ver qué tan cerca están los objetos del punto inicial, del punto focal. ¿Ok? Entonces, todo esto es tecnología, todo esto viene siendo, mucho de esto viene generado observando aspectos de la naturaleza, y a partir de esto se puede llegar o ha podido llegar a generar una teledetección de las superficies. ¿Ok? Y bueno, hay diferentes tipos de ondas, como dije anteriormente, pero las ondas que usualmente se basan más o son más útiles para lo que es la teledetección de los ecosistemas son las ondas de radiación electromagnética. Entonces, ustedes recuerdan, la luz es un elemento que se puede dividir en diferentes tipos de ondas y esas ondas están caracterizadas por diferente cantidad de energía. Entonces, tenemos aquí lo que son ondas visibles, que es prácticamente la energía que viene del sol, que puede llegar a ser percibida por nuestros ojos. Pero si vamos más allá del espectro electromagnético, a ondas mayores de longitud de banda, podemos ver, por ejemplo, que hay energías o ondas que se acercan mucho a lo que es la parte termal, lo que es la temperatura que va a emitir cualquier objeto aquí terrestre, por ejemplo, ustedes, yo, el monitor. Y después tenemos ondas que son aún mayores, si tienen a ser utilizadas por lo que son radares que permiten hacer la detección de objetos grandes que pueden haber, por ejemplo, en el espacio, pueden haber flotando en el aire. Todos estos tipos de ondas, cada tipo de ondas se llega a comportar de una forma distinta, pero algo que tienen que tener muy importante es que todos tienen un aspecto físico, de los cuales se puede dividir la energía en tres fundamentos, lo cual una energía que puede ir siendo reflejada, usualmente se considera como reflectance, una energía que puede ser absorbida o una energía que puede ser transmitida por la superficie. Ten en cuenta estos dos tipos de conceptos, porque esto es algo muy importante, tal vez en remote sensing, y es algo que hay que tener bien claro. Y para mucho de esta charla lo que voy a presentar es este aspecto que es reflectancia, que es la cantidad, la proporción de energía que es reflejada en comparación con la cantidad de energía que fue emitida o que llegó a interceptar el objeto. ¿Ok? ¿Está esto claro? ¿Sí? Sí. ¿Una pregunta? Ok. Entonces, a partir de esto, llega a permitir lo que es el Sensing Biodiversity. Entonces, este es un artículo muy famoso de Woody Turner en 2014, que realmente llega a hacer hincapié a que muchos de los aspectos biológicos o mucho del estudio de ecosistemas se puede llegar a utilizar usando teledetección. Entonces, de ahí de parte que realmente en biología no estamos solamente haciendo biología, sino también que estamos haciendo mucho remote sensing. Y a partir de ello se puede ver que hay diferentes escalas. Se pueden usar escalas a nivel de satélite, por ejemplo, o escalas a nivel de aviones o de drones, o pueden haber escalas más sencillas o más que pueden colectar información más local, como vienen siendo lo que son cámaras o cámaras o grabadoras de sonido
o collares que permiten identificar es la distancia de un animal a un ranger, por ejemplo. Entonces, remote sensing, a pesar de que ha estado ahí mucho tiempo, no podemos decir que ha sido ajeno a la biología. Es algo que es parte integral de lo que es el estudio de ecosistemas, nada más que nunca hemos visto tal vez de esa forma, o nunca se ha concientizado como de esa forma. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque realmente esto, remote sensing y lo que es la aplicación a grandes escalas, permiten ver lo que es el big picture de la biodiversidad. ¿Cómo podemos entender la biodiversidad en espacio y tiempo? ¿Cómo podemos hacer un monitoreo de la diversidad? Y cómo esta diversidad nos permite, y cómo este monitoreo nos permite hacer un estudio de lo que son los componentes de diversidad que mucha gente las llega a llamar como variables de diversidad esenciales o essential biological variables. De esta forma podemos decir que si tenemos, por ejemplo, si tenemos sensores que están en el espacio, que son satélites o que son aviones o que son drones, la teledetección nos permite lo que es el estudio de las 5 ramas, de 5 de las 6 ramas de lo que es los variables biológicas esenciales. Y eso es, por ejemplo, podemos llegar a usar remote teledetección para lo que es clasificar especies, podemos usar teledetección para lo que es inferir sobre la altura de los árboles o inferir sobre la estructura de los árboles. Podemos utilizar teledetección para diferenciar, por ejemplo, lo que es la diversidad funcional o la diversidad de grupos funcionales que pueden haber en ecosistemas. Podemos utilizar teledetección o remote sensing para lo que es ver los cambios en las coberturas y podemos utilizar también teledetección para determinar, por ejemplo, cuánta energía llega a estar utilizado y cuánto se puede usar, qué tantas energía se puede llegar a utilizar para lo que es inferir de productividad de ecosistemas o de fotosíntesis que puede llegar a tener un ecosistema. Entonces, esos 3 grandes grupos, estos 5 grandes grupos o estos 5 elementos que permiten el estudio de remote sensing, permiten ver estas clases de una forma más integral y permiten ver estas clases no solamente de una forma muy local, pero es una forma muy global, que se pueden llegar a extender en espacio y tiempo dependiendo de qué tipo de sensor se tiene. ¿Ok? Entonces, estas son las 5 clases de Essential Biological Variables. Hay una tercera que es asociada con genética, que realmente ocupa gente en campo, tomando muestras de genética, pero precisamente podemos llegar a estudiar lo que son las poblaciones, los rasgos de las especies, la composición de comunidades, la estructura de los ecosistemas y el funcionamiento de los ecosistemas, que son las 5 clases más dominantes que se pueden encontrar. ¿Okay? Y es ahí donde podemos ver que si usamos la teledetección de una forma más integral o una forma más comprensiva con ecología y con evolución, podemos llegar a hacer un avance en lo que es el estudio de la diversidad y su conservación a diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, podemos en remote sensing o en teledetección, perdonen que lo digo cada rato en inglés, pero es que se me pega, lo tengo aquí siempre, remote sensing. Vemos si podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el estudio de la morfología, de la fisiología, de la fenología, de la función, de la composición, del ambiente. Y también se puede utilizar esto en diferentes espacios de tiempo, que es a través, por ejemplo, de un año fenológico. Y esto se puede no solamente estudiar de un punto de vista global, como lo puede ser un satélite, pero también se puede hacer desde un punto de vista local, usando drones. Entonces, esta teledetección o este aspecto del remote sensing, usar la luz como indicador de las superficies, realmente es algo que puede avanzar nuestro estudio de la ecología y por ende la conservación de los sistemas. ¿Ok? Entonces, con esta pequeña introducción y justificación de por qué ustedes tienen que estudiar remote sensing, de cierta forma, quiero ponerles a ustedes 4 ejemplos o 5 ejemplos con los cuales ustedes pueden llegar a utilizar detección o remote sensing en sus estudios y cómo esto realmente podría permitir una mejor integración con lo que es el estudio ecológico. Entonces, el primer ejemplo, estos son 4 grupos
Y este grupo los puse porque estoy familiarizado con ellos. Ah, hay mucho, mucho, mucho más que se puede llegar a hacer. No solamente son estos cuatro, pero estos tal vez pueden ser los que están más relacionados con el quehacer diario, lo que puede ser un biólogo o una persona que trabaja en monitoreo de ecosistemas. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo se encuentra con la deforestación, fragmentación y regeneración. Y esto es realmente lo que es la diferencia, los cambios en el paisaje, los cambios en el uso del suelo. Y tal vez uno de los ejemplos más básicos, tal vez fue el trabajo que hice en la maestría, que fue muy, muy, muy básico. Pero este se encargaba, por ejemplo, de ver lo que es la fotointerpretación a partir de imágenes de regiones de un parque nacional que se llama La Cangreja, que queda en Puriscal, en mi ciudad natal, y una reserva biológica que está cerca de ahí. Y a partir de eso, a partir de eso, la fotointerpretación de las imágenes, se puede llegar a decir cómo está cambiando el paisaje a través del tiempo. Esto es un conjunto, no solamente es teledetección, sino también es sensores geográficos. Entonces, es prácticamente una integración de muchas ramas de cómo puede ver, por ejemplo, cómo puede cambiar un paisaje o cómo puede cambiar una imagen a través del tiempo. De esto actualmente, en la actualidad, esto no se hace en fotointerpretación porque es algo que toma mucho, 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 mucho tiempo. Estamos en una era prácticamente que todo se puede usar por computadora, entonces la programación es un elemento muy clave para lo que es el uso de la detección. Quiero, por ejemplo, poner este estudio donde lo que hace una evaluación de lo que es la dinámica de la vegetación usando series temporales de observaciones en una isla en Grecia. Entonces, por ejemplo, hay un satélite que se llama Landsat. Ese satélite tiene observaciones de 1984. Ese pasa por sus cabezas cada 16 días tomando fotos. Y esos tipos de fotos se pueden llegar a, por ejemplo, interpretar y cuáles son los cambios que ha tenido el paisaje a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, a partir de esas imágenes se puede llegar a extraer, por ejemplo, cuál es la fracción de vegetación que puede llegar a tener un píxel o una coordenada determinada en un espacio. Y esa variación temporal está asociada con un efecto fenológico, donde los árboles tienen hojas o pierden hojas, o tienen un mayor verdor o pierden su verdor. Y a partir de esos estudios fenológicos se pueden llegar, por ejemplo, a decir qué tan grande, qué tan resiliente o cuál ha sido la regeneración que puede llegar a tener un píxel determinado en un espacio determinado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es una serie fenológica en un sitio que no cambia durante el tiempo, pero esta segunda es una serie fenológica de un sitio donde tuvo una disturbación, puede ser, por ejemplo, una deforestación, y esto marca un breakpoint aquí, donde el ecosistema llegó a ser una disturbance del sitio y deforestación o un deslizamiento, lo que sea, y eso se puede llegar a detectar a partir de una observación de satélite. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque sencillamente si vemos cómo son las tendencias a través del tiempo, podemos caracterizar estos aspectos de lo que es la dinámica de la vegetación. Podemos tener tendencias de degradación, tendencias que se mantienen constantes, tendencias de que ustedes tienen una regeneración de un sitio que se puede usar para reforestación, por ejemplo, o tendencias donde hay un breakpoint, donde hay deforestación, una deforestación que causa una perturbación, una degradación del ecosistema, una deforestación, por ejemplo, que el sistema permanece realmente estable, o una deforestación donde hay un punto donde el bosque se sigue regenerando, o un disturbio. No necesariamente tiene que ser deforestación, pero solamente como para que lo tengan como más contrastante. Entonces, a partir de esto, se puede sacar series de tiempo por todos los píxeles que puede haber, por ejemplo, en Costa Rica, o todas las áreas que puede haber en Costa Rica, o una isla, por ejemplo, y se puede ver cómo una isla, en este caso, está cambiando a través del tiempo sus características ecosistemáticas. Entonces, esto es un estudio realmente muy interesante porque integra de una forma muy consistente lo que son las observaciones satelitales
pues son los cambios en espacio y tiempo que usted puede llegar a tener en un sitio determinado, un ecosistema. ¿Ok? Entonces, si lo pasamos esto a lo que es nuestra realidad nacional, ¿cómo podemos utilizar esto, por ejemplo, en Costa Rica? Estas observaciones están disponibles a cualquier usuario. A ustedes pueden llegar a descargar y usted puede ir a trabajar con ello. Entonces, por ejemplo, hace un mes salió este artículo en un periódico, creo que es un periódico online, que dice que el humedal Tierra de la Sierpe se está prácticamente está ahogando porque hay un crecimiento de palma aceitera y piñeras cercanos al humedal. Entonces, a partir de imágenes satelitales, usted puede ver estos cambios. Y, por ejemplo, ponga atención a este punto aquí, donde tengo mi pointer, que prácticamente, si ustedes van a 1984, se puede llegar a observar que no hay absolutamente nada, y como cambia el tiempo hasta el 2002, puede ver que hay un crecimiento esto es probablemente una pillera. ¿Ok? Entonces aquí ven cómo están expandiendo, cómo se hace cada vez más grande. Y esto realmente es el poder de detección, lo que es el monitoreo del espacio y tiempo. Entonces, si ustedes ocupan hacer, por ejemplo, un tipo de trabajo donde quieren ver cuál ha sido la degradación que puede tener un ecosistema, esto puede ser una herramienta muy simple. Y no solamente permite ver lo que es el cambio en el paisaje, no solamente permite ver lo que es el cambio por medio que ha existido por una piñera. Si ustedes ponen atención, por ejemplo, pueden ver lo que es el cambio en el caso del río, o cuáles son los cambios que llegan a sufrir las costas, más que todo en esta área. ¿Ok? Entonces, esto es una herramienta que pueden llegar a utilizar, por ejemplo, si ustedes quieren hacer planes de observación de qué es lo que está pasando en un ecosistema como es tan importante como el Terra Sierra de Costa Rica. ¿Ok? Otro aspecto importante es lo que estudio de rasgos funcionales y diversidad funcional y la teledetección ayuda mucho en lo que es este estudio. Y por ejemplo, aquí vamos a poner un aspecto importante, un concepto que se conoce como espectroscopía. La espectroscopía es nada más y nada menos que medir cuánta luz está siendo reflejada de una superficie a diferentes bandas. Y de esta forma podemos decir que esta espectroscopía o esta luz que viene siendo reflejada permite dar a conocer lo que es una firma. Y esta firma es una firma única que las superficies tienden a tener o tienden a ser diferenciadas entre superficies. Entonces, por ejemplo, si tenemos un dosel, podemos tener una firma que luce como esta, pero si tenemos una parte que es madera, tiene una firma más contrastante. Tenemos el suelo, tiene una firma que es aún más contrastante. ¿Ok? Perdón por la imagen que es muy borrosa, pero fue lo mejor que pude encontrar. Y la idea de espectroscopía es que ustedes pueden llegar a utilizar estas firmas que son únicas para lo que es la diferenciación de especies o bien para garantizar cuáles son los compuestos que llegan a tener estas especies. Entonces de ahí podemos decir que la cantidad de luz reflejada por medio de una superficie depende de cuáles son los compuestos que llegan a tener dicha superficie. Y para esta longitud de onda, por ejemplo, de 500 a 2500 nanómetros, podemos decir que hay diferentes compuestos que llegan a diferenciar las características físicas de la óptica de una hoja. Entonces, por ejemplo, en esta región, como ustedes pudieron ver en fisiología vegetal, por Roberto, en esta región hay puntos de absorciones que dependen de lo que es la clorofila o pigmentos accesorios. Después podemos tener otras regiones que dependen del punto de absorción del agua, como se encuentran acá, o regiones que llegan a tener determinantes, lo que son puntos de absorciones de los compuestos estructurales de una hoja, como puede ser la lignina, lo puede ser la celulosa o puede ser el azúcar, como en esta región por acá. Entonces, estos puntos, estas decaídas, que se conocen como absorption features o características de absorción, permiten diferenciar o permiten hacer énfasis de cuál es la cantidad de concentración de pigmentos que puede llegar a tener una hoja como tal. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, uno puede tener la cantidad de nitrógeno o uno puede ya crear modelos. Uno mide la cantidad de nitrógeno que puede llegar a tener una hoja. Uno mide la reflectancia o la espectra que uno puede tener una hoja al mismo tiempo. Uno puede crear un modelo y a partir de eso
uno puede llegar a predecir cuánto nitrógeno o cuánto rasgo X de una hoja está asociado con la característica espectral de dicha hoja. Y esto realmente ayuda mucho a comprender lo que es aspectos químicos de una hoja. Porque si usted tiene un modelo, ese modelo se puede llegar a predecir, se puede llegar a replicar en diferentes tipos de muestras, una y otra vez. Entonces usted no ocupa realmente agarrar la hoja y medir las características químicas, que es prácticamente una muestra que ocupa ser destruida, sino que puede llegar a usted a tener una espectra, e ir al campo, ir a medir, pip, 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 y usted tiene nitrógeno de dicha hoja. Obviamente, se ocupan validaciones para esto, para decir qué tan preciso o qué tan correcto es la medición o la estimación de nitrógeno. Pero la mayoría de los casos es bien preciso. ¿Ok? ¿Qué es la ventaja de esto? Que la cantidad de energía que viene siendo reflejado por una hoja, también se puede llegar a estudiar la cantidad reflejida que puede ser reflejada por medio de un cano. Entonces se puede hacer un scaling, se puede llegar a pasar de una escala a otra, se puede llegar a pasar de una hoja a lo que es un dosel, y en el futuro muy cercano, esperemos, se podría llegar a pasar a lo que es la observación de un satélite. Entonces, por ejemplo, esta es una firma que se colectó de un avión. Es la cantidad de nitrógeno que se midió en una hoja para un grupo de especies. Y esto es un mapa que se generó de lo que es el cambio de la concentración de nitrógeno en una escala que es bien grande, más de 4 kilómetros 10 kilómetros de área. ¿Ok? Entonces, este mapeo, este tipo de integración, lo que es la espectroscopía, con las cantidades químicas que usted puede llegar a tener a una hoja o un conjunto de comunidades, puede llegar a ser un mapeo integral de lo que son los componentes funcionales, de rasgos funcionales que puede llegar a tener en un ecosistema. En este caso puede ser, por ejemplo, leaf mass area o área foliar específica, nitrógeno, clorofila, aspectos fenológicos. También se puede encontrar calcio, lignina, una gran cantidad de compuestos, ¿ok? Una gran cantidad de compuestos que realmente puede llegar a ser el espectro diferencial. Toda esta idea de integración entre espectroscopía y rasgos funcionales, mucho de ello surgió en un proyecto que se llama Spectronomics por Greg Aster y Martin, que realmente se enfocó a lo que es el estudio de la espectra de diferentes hojas a lo largo de un gran gradiente de sitios. Costa Rica es uno de ellos, por ejemplo, donde se llegaron a colectar. Y realmente es eso, la diferenciación de especies o la discriminación de los rasgos funcionales de las especies usando lo que es aspectos de óptica de hojas. ¿Okay? Eso nos permite no solamente predecir los compuestos químicos que pueden tener hojas o pueden llegar a tener árboles, sino que eso también nos permite, por ejemplo, decir cuáles son los grupos funcionales que tienen un ecosistema determinado. Entonces, por ejemplo, usted puede llegar a predecir cuánta área foliar específica, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo o calcio puede llegar a haber en un ecosistema, y a partir de eso se pueden llegar a hacer agrupaciones de ver cuáles son los grupos funcionales que pueden haber espacialmente distribuidos, por ejemplo, en esta área amazónica de Perú, donde se llegan a ver que hay cierta agrupación de especies que probablemente vienen siendo parte de lo que es la composición o la estructura de las especies que llegan a componer estos ecosistemas. ¿Ok? Esto se puede ver no solamente desde el punto de vista de grupos funcionales, como dije aquí, sino también se puede llegar a estudiar de un punto de vista de diversidad funcional. ¿Qué tan variable es esto a través del espacio? Entonces, esto es un estudio muy interesante que realizaron en Suiza, por ejemplo. Ellos estudiaron una cordillera. La cordillera tiene diferentes tipos de pendientes, la sur y la norte, y áreas que son planas. Y a partir de la información que se extrae de detección, por ejemplo, se puede estudiar la diversidad funcional como usualmente se estudia a nivel de hoja o a nivel de parcelas. Por ejemplo, se puede estudiar la riqueza funcional a partir de cuánto es el volumen
puede llegar a tener diferentes tipos de compuestos, diferentes tipos de elementos de un píxel. ¿Cómo puede ser la divergencia? Que nos dice mucho sobre qué tan cerca son estos puntos a lo que es el punto central de este gráfico 3D. O también nos puede llegar a decir mucho lo que es la equidad, qué tan cercanos son esos puntos entre ellos. Entonces, esto se puede ver a nivel espacial, usando diferentes tipos de índices, diferentes tipos de estructuras que se pueden estudiar a nivel de píxel, a nivel de área, y a partir de eso se puede decir qué tan diverso puede ser una región determinada. Entonces, por ejemplo, este mapa muestra cómo la variación de la altura del área foliar sobre el plan Area Index, de la diversidad de la altura de la parte foliar de las hojas, que son compuestos, que son elementos meramente estructurales, pero también se puede ver elementos que son un poco más fisiológicos, que son como estos, los carotenoides, el agua, la clorofila, y cómo estos llegan a diferenciarse según diferentes localizaciones espaciales dentro de esta cordillera. Entonces, prácticamente uno puede llegar a estudiar cómo la diversidad espacial cómo es la diversidad funcional espacial de un sitio a partir de mediciones que se hacen a partir de aviones, por ejemplo, en este caso, Airborne Remote Sensing. ¿Ok? Esto es un poquito más complejo, pero esto es un poquito más avanzado, pero siento que es para lo que la ciencia va. Si quiere llegar a ver, si quiere estudiar, muchas personas quieren estudiar cómo cambia la diversidad funcional de los ecosistemas a partir de este tipo de relaciones entre compuestos y estructura, y cómo esto puede llegar a diferenciar o puede llegar a describir mejor lo que son los grupos funcionales que se pueden llegar a tener en diferentes regiones. ¿Ok? Otro tema que es un poco distinto, pero permite lo que es el monitoreo local a una alta resolución, es el uso de drones. Y actualmente mucha gente tiene drones. Los drones se pueden conseguir en cualquier lado y permite realmente lo que es el estudio a una alta resolución de lo que es una escala local. Entonces, por ejemplo, hay drones desde estos pequeñitos a estos que son un poquito más avanzados, a estos que tienden a llevarse niños, este es mi hijo, por ejemplo, que realmente uno puede llegar a poner sensores y puede hacer un mapeo de diferentes sitios a una escala local, pero que puede ser muy frecuente porque usted puede llegar a solamente decir, ok, voy a volar el dron, y usted llega y vuela el dron y ya tiene una imagen detallada del sitio. Para esto no necesariamente se ocupan cámaras especializadas, puede ser una cámara normal y corriente que usted puede llegar a tener un dron. Y con esto usted, por ejemplo, puede llegar a hacer mosaicos que permite hacer una diferenciación de cuál es la localización de las especies, qué tan grandes son esas especies, qué tan grandes son las copas. Si hay diferentes copas, si una copa apareció en un periodo X, pero desapareció en un periodo Y, esto te puede decir que hay una, una, una pérdida de un árbol, por ejemplo. Y estos aspectos temporales de alta resolución que usted puede tener en una escala local, realmente permiten lo que es el estudio y el monitoreo de un ecosistema bien local, que usted puede llegar a hacer un monitoreo muy constante. Entonces, por ejemplo, esto es un estudio que hicieron en Barrio Colorado, en Panamá, donde ellos volaron la parcela de 50 hectáreas. A partir de ellos vieron a ver cuál es el aspecto fenológico, cómo cambian las copas a través del tiempo y pueden estudiar, por ejemplo, cuál es la fenología que puede llegar a tener algunos árboles en esa región. Y esto es diferentes vuelos que se hicieron a diferentes tiempos, en diferentes periodos del año. Entonces, un dron que actualmente puede estar costando aproximadamente, no sé, $800, puede llegar a ser un monitoreo muy sencillo de lo que es una escala local de una parcela de un bosque. Hay otros aspectos que son un poco más avanzados, lo que se puede llevar lo que es la composición, la estructura. Esto es parte de un proyecto que yo colaboro, que no es solamente parte de mi postdoctorado, pero es algo que hago que me gusta mucho,
que es un estudio de un experimento que se llama Person Biodiversity, que tiene stands que están agrupadas por diferentes características de diversidad. En este caso es diversidad de especies, pero también hay una agrupación única, lo que es diversidad funcional y diversidad filogenética, donde uno puede llegar a hacer un monitoreo de esta región, que es más de 5 hectáreas, en una mañana, por ejemplo, usando un dron. Entonces, a partir de ello, por ejemplo, uno puede llegar a estudiar lo que es la estructura usando LiDAR. LiDAR es una técnica que permite ver lo que es las superficies y uno puede llegar a hacer modelos, por ejemplo, tridimensionales de qué tan grandes son los árboles, cuántos árboles hay, cuánta biomasa puede tener esos árboles y cómo cambia eso a través del tiempo. Entonces, es una eliminación solamente que muestra ahí. Entonces, si ustedes ponen detalle, por ejemplo, hay zonas donde cambia mucho y hay zonas que están asociadas con un aspecto fenológico, hay otras zonas que se ve un pequeño aumento lo que es la altura, y esto realmente llega a describir, por ejemplo, cuál es la relación entre la diversidad y los componentes estructurales y químicos que usted puede llegar a tener en una zona. Entonces, esta imagen, por ejemplo, esto resume muy bien el hecho. Por ejemplo, es una imagen de color, lo que usted puede ver con sus propios ojos. Hay unos cambios, por ejemplo, que se puede llegar a decir que ustedes tienen un cambio en lo que es un evergreen, una planta, una conífera o lo que puede ser un árbol deciduo, que botan las hojas a final del invierno. Y cómo pueden ser los cambios asociados con cambios en la estructura, en este caso lo que es la altura de los árboles, cómo esos aumentan poco a poco lo que es la captura de luz o cómo cambia la altura a través de la intercepción de luz que viene a la superficie, o cómo puede cambiar, por ejemplo, lo que es la composición a través de cambios en índices que nos puede decir, por ejemplo, cuánta clorofila puede haber en un sitio determinado. Entonces, realmente, si usamos remote sensing para, y lo aplicamos en estudios ecológicos tan existentes, se puede hacer una mejor integración de lo que es el entendimiento de cómo cambia, por ejemplo, la ecología de las comunidades según la composición de especies en este caso. Tengo ¿Está una claro? pregunta, José. Ya. Tengo una Sí. pregunta. Yo entiendo casi todo, menos no entiendo cómo puedes hacer un mapa de la altura. Porque entiendo lo del color y lo de la clorofila, que todos son colores. Pero la altura, ¿cómo diferencias tú la altura, Sí. color porque digamos el color de la rama arriba es el mismo color de la rama abajo en el piso, entonces no sé cómo vas a calcular la altura. Sí. Ajá. Eso, ok, esto viene de pixel. Y lo que esos cambios en altura que se ven realmente son cambios cuando usted tiene un árbol que está poniendo hojas, por ejemplo, en el pico del verano, y después pierde las hojas, lo que viene siendo en invierno. Entonces, por ejemplo, en este caso, vea, por ejemplo, ponga atención a este punto que hay aquí. Esto es, por ejemplo, un stand donde hay un árbol deciduo. Cuando llega a ser summer, estos llegan a poner un montón de hojas y cuando está en invierno, ellos las botan. Estos cambios en la altura no realmente es un cambio en la altura del árbol, es un cambio en la intercepción de luz que puede tener un árbol, ¿ok? O una superficie. Entonces, este aspecto de intercepción de luz, en este caso, viene siendo árboles que ponen hojas y están interceptando luz a unas alturas mayores que lo puede ser, por ejemplo, las bases que pueden ver en el suelo. Entonces, este cambio de altura no es una altura de un árbol, ¿ok? Es una altura de un píxel que puede estar representado por una hoja o puede estar representado por una rama. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Sí, Kind no, of. no hay una Okay. resta no hay una resta como digamos con la reflectancia o la distancia a nivel del suelo, una resta entre
Altura del suelo y altura del dosel o algo así para sacar las alturas, no. No se hace ahí. Bueno, aquí sí se resta, pero se resta con la superficie del suelo. Y no se normaliza, por ejemplo, cuál es el sitio, a qué altura está la hoja. No. Si ustedes ven aquí un valor 0, es viene siendo lo que es realmente el piso del suelo. Y un valor positivo o amarillo viene a decir lo que es, por ejemplo, lo que es la altura que usted puede llegar a tener un árbol. Los árboles más grandes se encuentran como en esta zona, como pueden ver aquí. Y hay sitios donde casi no hay absolutamente nada de árboles, no sobrevivieron como esta zona por acá, donde no hay un cambio alguno a través del tiempo. Pero si ustedes ven aquí un aumento, lo que es la altura, es a qué punto ese rayo que se manda del LiDAR viene siendo interceptado en esa región del stand. Entonces, si hay un cambio aquí de altura, es prácticamente un cambio donde hay un árbol que está poniendo una hoja, entonces el fotón, si viene a intersectar a una altura más alta que en vez de lo que viene siendo el suelo. Ajá. Otra cosa, esto, digamos, captura de altura puede ser utilizado para calcular balances de carbono o captura de carbono o secuestro de carbono por madera o algo así. No. Ok, la idea en este experimento y la del cual estoy trabajando en ello, la idea es medir cuál es el efecto de la diversidad, ya sea diversidad de especies, diversidad funcional o diversidad filogenética, en la productividad de los stands. Entonces, a partir de esa altura y cuál viene siendo el diámetro que puede tener una copa, se puede llegar a estimar, por ejemplo, cuánta biomasa usted tiene en un árbol y cómo esa biomasa cambia a través del tiempo es un indicador de lo que es la productividad de ese sitio determinado. Entonces, sí se puede utilizar para ver productividad. Listo, gracias. ¿Ok? Y Listo. finalmente, el otro aspecto que voy a hablar, que es muy rápidamente, es cómo la óptica foliar puede llegar a utilizar para reconstruir el pasado. Y ustedes pueden decir, ¿what? ¿Cómo es eso posible? Pues bien, la óptica foliar nos permite ver características, por ejemplo, de cómo una hoja, qué compuestos tenía una hoja, o qué similar viene siendo la espectra de una hoja de una filogenia de un grupo con respecto a otra filogenia de otro grupo. Entonces, esto es un experimento muy interesante, por ejemplo, de cómo se puede llegar a utilizar la espectra para reconstruir, por ejemplo, la cantidad de compuestos que se tiene una hoja de un herbario. Entonces, estos son mediciones que hicieron, esto es un espectrómetro, y esto es un espectrómetro que hace mediciones en una hoja. ¿Ok? A partir de ello se puede tener firmas espectrales o reflectancia, como nosotros a veces lo llamamos, y esto es de una hoja fresca antes de ser prensada. Esto es una hoja, una firma de una hoja después que fue prensada por un tiempo después de que se puso una prensa, se volvió a medir después de, no sé, 10 meses o 6 meses, no me acuerdo cuánto era. Esto es una hoja que fue prensada o fue seca, pero se pulverizó, se maceró para hacer un polvito y medir a partir de ese polvito. Y todas estas mediciones, antes de ser prensadas o antes de ser pulverizadas, se le midieron los compuestos químicos. Entonces, lo que ellos descubrieron, que es algo muy interesante, que creo que se puede hacer mucho en nuestros herbarios en Costa Rica, por ejemplo, es a partir de esta espectra foliar, se puede llegar a, por ejemplo, caracterizar cuál fue el compuestos químicos, cuánto fue la cantidad de compuestos químicos que hay una hoja que tiene una hoja después de ser prensada durante mucho tiempo. Entonces, imagínense esa riqueza de herbarios que hay en Costa Rica y cómo usted puede llegar, por ejemplo, a decir en la espectra para reconstruir cuáles son los compuestos químicos que tienen esos herbarios y a partir de eso se puede, por ejemplo, reconstruir biogeografía de cómo son la distribución de las especies y cómo son la distribución de los compuestos químicos alrededor de la localización de las especies, por ejemplo. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Ok. No solamente se puede hacer esto, también, por ejemplo, si usamos espectro de la hoja, se puede usar
el espectro de la hoja para diferenciar lo que son filogenias de especies. Se puede usar el espectro de la hoja para describir lo que es el árbol de la vida. Entonces, a partir de reflectancia que se mide de hoja a hoja, hoja a hoja, se puede usar estos indicadores de reflectancia como constructores de árboles filogenéticos. En vez de usar genética como tal, en vez de usar marcadores moleculares como tal, se pueden usar estas bandas que vienen a describir diferentes compuestos que tiene una hoja, como los indicadores para lo que es la construcción filogenética que usted puede llegar a tener en diferentes grupos de especies. Entonces, este trabajo es realmente muy interesante. Es un trabajo de un colega que se llama Dudu, que es muy pionero en ese sentido, que llega a utilizar diferentes compuestos, diferentes espectros que se miden a nivel de diferentes sitios a nivel del mundo, diferentes especies, diferentes grupos, y logra construir, por ejemplo, una filogenética mirando a la óptica de las hojas. Entonces, esto es parte de la ecología, tal vez es parte de la ecología o evolución no tradicional que se llega a utilizar y de cómo la óptica podía integrar a un mejor estudio de lo que es la evolución de las especies. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Ok? Uno podría hacer un estudio, por ejemplo, si yo tengo una colección de plantas de la selva, digamos que tienen colecciones de los años 70, todo se colectó en los años 70, 80, y luego vuelvo y colecto otra vez, hago los estudios espectrales y podría analizar cómo ha sido el cambio en la composición de algunos elementos químicos o contaminación, por ejemplo, o Sí, deposición de nitrógeno. sí, hay unos aspectos del espectro de las hojas que permiten ver, por ejemplo, contaminantes en las hojas o metales pesados. Hay ciertas regiones que permiten observar ello. No estoy seguro cuáles, pero sí se puede hacer porque lo he visto. Y si usted tiene, por ejemplo, una colección de reflectancia de una parcela, dígase que usted tiene una parcela con 100 árboles y usted mide la reflectancia en un tiempo periodo X y después va a visitar la parcela 10 años después y mide la reflectancia de esos árboles. Y si hay un cambio en las características espectrales, viene siendo descriptor de lo que es el cambio en la composición o el cambio en las características químicas que usted puede llegar a tener en una parcela como tal. ¿Ok? Este es más que todo como un aspecto filogenético, de reconstrucción de filogenia. Se pegó. Entonces mira más, son las bandas más importantes, o este origen, Se origen de pegó un especies, pues. toque, como 15 segundos se pegó. Ay, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no, que este estudio es meramente, para reconstrucción filogenética, pero es algo que no es tradicional, que usualmente no se ve muy bien o no es, Hay una usualmente pregunta. no es muy común. ¿Sí? Duro. No, ¿Cómo relacionan las decisiones filogenéticas con la composición química? Si es que cada línea filogenética tiene un porcentaje de su concentración de sus compuestos determinada o cómo lo hacen. ¿Y cuál es la relación? ¿puedo- ¿Oíste la pregunta? no, ¿puedo repetirla, por favor? ¿Cuál es la relación entre la identificación de compuestos químicos con los grupos filogenéticos? Eso es es una buena pregunta, pero, por ejemplo, se dice que cada grupo filogenético, cada linaje puede llegar a tener diferentes concentraciones de compuestos químicos. Entonces, por ejemplo, si usted pone a ver estas imágenes aquí, o esta imagen acá, cambios en variaciones en este punto, por ejemplo, te puede decir de cuánto es la concentración de agua que puede llegar a tener en diferentes grupos. Entonces, solamente mirando esto, usted puede llegar a decir, por ejemplo, las gimnospermas tienen menor cantidad de agua en las hojas que lo puede llegar a tener, por ejemplo, las rosáceas o las monocotyledóneas. Es un específico. Entonces cada banda te puede llegar a decir cuál es la concentración de algunos compuestos
te puede llegar a decir cuál es la concentración de agua, clorofila, carotenoides, antiocianinas, lignina, celulosa, aceites que pueden llegar a tener una hoja, que se puede llegar, que están definidas por puntos de, que están definidas por puntos de absorción. Entonces, a partir de estos cambios en los puntos de absorción que diferencian a diferentes tipos de concentraciones, puede llegar a construir filogenias. Yo no soy un experto en esto, realmente, en formación filogenética. Yo soy un poquito más ecólogo en ese sentido, pero es muy prometedor en términos de qué tan factible, qué tan fácil es, ya que esto no ocupa medir ADN, ¿verdad? Podría ser una manera indirecta de, digamos, de estudiar en esos temas de conservación y fragmentación, estudiar, por ejemplo, la pérdida de genes, por ejemplo, la pérdida de, ¿cómo se llama? Cuando hay fragmentación y en estudios de que se pierden genes. Deriva, ¿qué es? Deriva génica Génica. a nivel de paisaje. Bueno, no estoy seguro que se puede estudiar de vida génica, porque esta espectra te dice características de compuestos, no te dicen realmente, no te dicen genes como tal. Ya, claro. Te dice un fenotipo, no te dice un genotipo, ¿ok? Entonces, pero por ejemplo, si usted tiene un árbol filogenético construido a partir de espectra, y usted tiene la espectra en una parcela, usted puede ver, por ejemplo, cuál es la diversidad filogenética que usted tiene en esa parcela. Y si usted pierde una especie, usted puede ver cuál es la pérdida filogenética, la diversidad filogenética que usted tiene en ese tipo. ¿Cuánto es el impacto de la pérdida de una especie en la diversidad genética que usted puede llegar a una parcela si esa especie llega a desaparecer? ¿Ok? Eso es como la idea alrededor de esto. ¿Ok? Esto es un estudio muy pionero. Los avances de eso todavía están mucho en pañales, se puede decir. Pero esta clasificación genética o esta clasificación de filogenias con espectra permite mucho lo que es la diferenciación de fenotipos o genotipos, por ejemplo, de maíz o de otras plantas que se utilizan actualmente aquí en plantas comerciales, de cómo estos genotipos llegan a cambiar y cómo estos genotipos cambian su espectra con el tipo como diversificador de grupos o variables o fenotipos de plantas, por ejemplo. No sabría qué decirte, pero sí. Y bueno, ¿dónde podemos aprender más? Esto es muy grande, pero hay mucho tutorial online. Entonces, quiero compartir estos enlaces. Por ejemplo, NASA tiene sitios de training donde usted puede aprender mucho, cómo se puede utilizar imágenes o cómo puede aprender cómo utilizar, por ejemplo, remote sensing para estudiar cultivos agrícolas o cómo se puede usar remote sensing para ver cambios en el agua, en las costas, en las montañas, en donde usted quiera. ¿Ok? Hay sitios de entrenamiento también por parte de NEOM, que es una plataforma o una serie de plots aquí en Estados Unidos. También hay sitios de entrenamiento del programa Copérnicos de la Unión Europea, que cualquier persona puede llegar a acceder y puede llegar a hacerlos, o pueden aprender si ustedes son muy self-apprending. ¿Ok? Si ustedes ocupan descargar imágenes, hay sitios abiertos también donde ustedes pueden llegar a tener enlaces y pueden explorar, por ejemplo, qué imágenes hay disponibles para sus sitios locales. Muchos de estos aspectos, cuando son disponibles, son gratuitas al público, así que ustedes no tienen que pagar absolutamente nada para usarlos. Y creo que eso es mucho la ventaja de lo que es remote sensing. Cuando ustedes quieren utilizar imágenes de satélite, muchas veces son gratis al público, cualquiera los pueden usar. A veces no la usamos porque desconocemos de esto, pero si se empapa un poco más en la materia y entiende un poquito más los principios básicos, esto es algo que se puede llegar a utilizar día a día en sus estudios ecológicos. ¿Ok? Y
Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Una pregunta, en esos sitios donde se consigue esa información satelital también está como el historial histórico para ver como hace 10 años, hace 20 y así, porque usualmente lo que se consigue es como en tiempo, no sé, como los más actuales o así. Por ejemplo, si usted va a Air Data Explorer, usted va a esta de aquí, usted puede encontrar las imágenes de Costa Rica de 1984 y las puede descargar de forma gratuita. Todo esto depende todo el muchas país. veces qué tan disponible para todo el país, correcto. 84. Sí. Bueno, no sé qué es lo que usted ocupa, pero por ejemplo, yo tengo un proyecto aquí tipo hobby que estoy estudiando cómo son los cambios en el paisaje en Costa Rica desde 1984. Es algo que va poco a poco avanzando, pero ahí va. Pero todo eso está accesible de forma online. Usted puede acceder gratuitamente. Hay aspectos de escala que es importante tomar en cuenta y hay aspectos también de cuándo se lanzó un satélite, qué tan disponible va a ser el dato. Por ejemplo, si usted pone a ver, por ejemplo, estas imágenes de Landsat, let me going back. Se supone estas imágenes de Landsat, esas están disponibles para Costa Rica desde 1984, por ejemplo. Y usted tiene que tomar en cuenta que una imagen no solamente es, como es satélite, usted tiene nubes, se tiene que corregir por nubes, hay ciertos tipos de aspectos técnicos que tiene que lidiar con, pero esto, por ejemplo, es una constelación de satélites, se llama Landsat, que se lanzó en 1984, que usted tiene Landsat 5, y después tiene Landsat 7, y después tiene Landsat 8 y Landsat 9, que hace poco se lanzó, hace como un par de meses, que permite lo que es el continuo monitoreo del paisaje a nivel global. ¿Okay? Obviamente, Costa Rica tiene sus retos porque es un sitio tropical donde siempre hay nubes, entonces la disponibilidad de datos puros no es siempre tan clara como usted lo puede tener por ejemplo, en un desierto, pero de que existen datos, existen. Y por ejemplo, esta animación es un ejemplo de ello. Ustedes pueden hacer esta animación usando este enlace, por ejemplo. Ahí le van a enseñar cómo hacerlo. Entonces, sí, casi todos estos enlaces de acá son enlaces gratuitos que ustedes pueden acceder y no tienen que pagar absolutamente nada para acceder a ellos. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿No? Estamos listos. Ok, para terminar así ya como anuncio, los invito, tal vez si quieren ser parte de este seminario, es de nuestro amigo Ronnie, también egresado a la Nacional, que nos va a enseñar a hacer cómo hacer una página web personal académica. Si ustedes se quieren registrar, se pueden registrar de forma gratuita, eso sí es inglés. Y si ustedes quieren ser parte de ello, puede unirse a nosotros y asistir a estos seminarios de forma mensual. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Okay. no piensa venir en diciembre. Está difícil, Ah, está está difícil. difícil. Sí. Que conoceré a Lito Pienso, cuando tenga 10 años. pi- pi- pienso, pienso ir en marzo, pero ahí hablamos luego porque me gustaría ya tomar una espectra ahí en Costa Rica, entonces podemos ir en marzo. Ahí Ok, estoy pensando a ver cómo hacer. buena vida. Okay. Bueno, muchísimas Okay. gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas Bye. gracias, Antonio. Hasta luego. Mucho Nelly. gusto. Bye. Gracias. Se fue.